Hola a todos, mi nombre es Sergio Ramos y soy cofundador de la empresa de consultoría Rule Eleven. Hoy voy a compartir con todos ustedes algunas reflexiones relacionadas con el mundo de la música, con temas relacionados con la innovación y el emprendimiento en este contexto de la industria musical y en particular la relación que entendemos en Rule Eleven que hay entre innovación, emprendimiento, industria y datos. El contenido de la presentación, como digo, bueno, pues estará relacionado con todos aquellos aspectos en los que la información, los datos, tratan de apoyar una industria musical más transparente y más justa para todos los agentes del ecosistema. Precisamente en Rule Eleven, si hay algo que nos caracteriza es la identificación de oportunidades y la búsqueda de nuevos productos y servicios que transforman esas oportunidades en soluciones para las organizaciones con las que trabajamos. Tratamos con ellas de hacer algo que entendemos es importante porque tiene una visión de largo plazo. Por un lado, con nuestra aportación contribuimos a la transformación interna de las organizaciones y al mismo tiempo tratamos de crear estructuras que permitan en ocasiones incluso pues, desarrollar nuevas áreas de negocio, nuevos productos y servicios escalables e incluso bueno, pues nuevas organizaciones que surgen de la organización matriz. Dentro del contexto de la industria musical del que nos ocupamos y en el que trabajamos, nuestra aproximación es básicamente la de agentes que entienden o tratan de ver en su conjunto cómo funciona lo que llamamos ecosistema. Ecosistema entendido como una suma de ámbitos, de áreas de actividad y de agentes que participan en ellas. Por supuesto, hablamos de los clásicos y tradicionales agentes que en su momento poblaban la cadena de valor tradicional de la industria musical, pero que poco a poco han ido evolucionando conforme, digamos, la sofisticación de la actividad creativa en la industria y las necesidades en torno a ella, bueno, pues ha ido demandando, ¿no? En ese sentido, surgen nuevos ámbitos de actividad en donde, bueno, pues el artista, siendo el centro, desde nuestro punto de vista, del ecosistema, tratan de impulsar, digamos, un nuevo modelo de actividad basado cada vez más en un consumo masivo de información, que se traduce típicamente en conocimiento y que permite tomar mejores decisiones en el desarrollo de la carrera artística de los músicos. Dentro de ese mapa de agentes, dentro del ecosistema, surgen además numerosas tendencias que nosotros identificamos como fundamentales y que van a redefinir el panorama de la industria musical en los próximos años. Aquí hemos bueno, pues, relacionado un número de ellas que entendemos, como digo, son las más destacadas y que de alguna forma, bueno, pues van a poner el acento en áreas y aspectos específicos del ecosistema. Por un lado, todo lo que está relacionado con el nuevo contexto creativo independiente, derivado precisamente del uso masivo de tecnologías, del acceso más libre y, digamos, lo así, democratizado a las facilidades que permiten, digamos, la tecnología y la producción musical y, sobre todo, también, bueno, pues un poco las posibilidades que el mundo digital ofrece a los artistas para darse a conocer. En ese sentido, también hay una parte, digamos, retadora, unos la perciben como una oportunidad, otras como algo negativo. Es la cuestión relacionada con la remuneración, por un lado, para que sea equitativa y que realmente el valor añadido aportado por unos y otros se vea remunerado. Y por otro, la diversidad y la inclusión de todo tipo de géneros y opciones en la industria musical, lo que es algo que a veces es complicado en las grandes plataformas de distribución digital. Por otro lado, también surge la industria de los videojuegos como una gran demandante de música y de uso de la música, lo que va a poner también el acento en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y cómo se remunera por el uso de la música en videojuegos. Obviamente, todos estos efectos tienen una componente de globalización propia del contexto digital y que habrá que tener en cuenta, ya que los artistas ya no son de una región concreta, sino que tienen una ventana al mundo bueno, pues con mucha facilidad. Entendemos también que hay un reto importantísimo en la industria que tiene que ver con
la progresiva sustitución de los directos, que es, digamos, la base en la actualidad, ¿no?, de negocio para la mayor parte de artistas, siempre y cuando las condiciones de la pandemia pues perduren. Y en ese sentido, bueno, pues el live streaming ha sido una opción, pero bueno, seguramente surgirán otras apoyadas también en soluciones tecnológicas para facilitar de alguna forma el disfrute de la música en diferentes formatos. Y en todo ello hay una clara participación del uso masivo de datos. Uso masivo de datos que dentro de la propia industria, nosotros al menos desde Rule 11 entendemos que va a tener que ver con la forma en la que se organiza y cómo funciona, en definitiva, para remunerar a los diferentes agentes. Estamos hablando de aspectos relacionados con la gestión del copyright, de los derechos de propiedad intelectual, de las regalías que reciben los artistas en base al uso de su música, todo lo que tiene que ver con la unificación de formatos, de bases de datos, en definitiva, estandarización de la información para ser compartida y que facilite todos estos procesos, digamos, de remuneración y de conocimiento, transparencia en el funcionamiento de la industria. Aspectos muy relacionados también con la propia compensación y el volumen, como decíamos antes, de la compensación para los diferentes agentes y en particular para los artistas. Y luego, lógicamente, las reticencias que existen en cuanto a ese lado oscuro de la industria, donde, por un lado, los usuarios en ocasiones se resisten a pagar, ¿no?, por el uso de la música, y por otro también, bueno, pues el, digamos, las limitaciones que el reparto de derechos muchas veces tiene en torno a ese concepto de black box, ¿no?, de dinero que se genera para el conjunto de la industria, en particular para artistas, y que desgraciadamente no se identifica correctamente y que por tanto no se puede abonar. Desde Rule 11 apostamos decididamente por el uso de datos como el impulso definitivo en una industria más justa y transparente. Pero todo esto tiene muchas aristas, ¿no? Por eso lo planteamos como una convicción, pero también como una cuestión abierta, ¿no? Por un lado, los datos están modificando claramente la forma en que los artistas se relacionan con su tribu de fans, y eso es algo que también está marcando la forma en que la propia industria se relaciona y se organiza alrededor de los artistas. Es decir, la información, los datos sirven a los artistas para tomar determinadas sendas direcciones. Quizás siempre se tienen en cuenta parámetros, pues, digamos, muy visibles y comunes, como el número de seguidores, el número de reproducciones, pero la información va mucho más allá. Y esto es precisamente lo que desde Rule 11 planteamos, ¿no? La necesidad de profundizar, por un lado, en el detalle de la información y, por otro, hacerla pública y compartible para todos los agentes del ecosistema y, en particular, para los artistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente lo que entendemos desde Rule 11 que la industria demanda es una apertura completa, digamos, de todas aquellas áreas grises, bueno, pues que no terminan de alguna manera de despejar la incertidumbre en torno a esta actividad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Black Box Royalties, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que deberían llegar a los artistas y que desgraciadamente no llegan. ¿Por qué? Porque la información necesaria muchas veces para hacer llegar esas cantidades, bueno, no está disponible o es imperfecta. Y en ese camino, lógicamente, bueno, pues surgen agentes que quizás aprovechan esa situación pues para, bueno, pues sacarle partido. ¿Por qué entendemos que la industria se puede redefinir en torno a los datos y convertirse en una industria más justa y transparente? Bueno, porque entendemos que siendo un proceso complejo es necesario adoptar posiciones de colaboración y de colaboración en el sentido de compartir y construir de manera conjunta. Este ejemplo, en el que, bueno, pues un poco nos podemos detener, básicamente refleja este diagrama aspectos relacionados con la composición y la grabación de una canción. En ambos casos, los artistas, los participantes en estas actividades, realmente están remunerados, pues, bueno, pues por diferentes vías, pero en particular, si pensamos en todo lo relacionado, por ejemplo, con los derechos de propiedad intelectual, es necesario partir desde el origen con información lo más
clara, detallada y homogénea posible para que sea fácilmente identificable cualquier uso, cualquier explotación de una grabación, de una composición, de modo que efectivamente los derechos de propiedad intelectual que potencialmente se generan sean recaudados y sean entregados. En ese sentido, la figura de los artistas declarando correctamente sus obras, de los productores declarando correctamente los participantes de las obras cuando salen del estudio, propagar esa información con todos los datos correctamente a las sociedades de gestión y compartirla. Bueno, son elementos que aparentemente son sencillos, pero que en la práctica no se ponen en marcha. Nosotros, desde Rule 11, desde nuestra empresa, pues participamos en muchos de estos procesos y siempre tratamos de impulsar que haya una visibilidad y una transversalidad en la información para que todos los artistas, todos los compositores, todos los productores, en definitiva, los agentes que rodean, digamos, a las figuras creativas, bueno, pues se vean precisamente bien reflejados y sobre todo, bueno, pues tengan conocimiento completo de cómo funciona, digamos, toda esta industria. En definitiva, para nosotros el poder está en los datos, entendidos como una herramienta que permite la trazabilidad en el uso de las obras, en este contexto digital en particular es muy, muy importante. El control relacionado con ese uso que deriva en la remuneración a los diferentes agentes del ecosistema y en particular, sobre todo, también en la generación de conocimiento que permite tomar mejores decisiones. ¿Cómo hemos hecho, por ejemplo, nosotros en Rule 11, digamos, aportaciones reales a este contexto? Bueno, pues en la práctica, como decía, por un lado, aspectos relacionados con la estructuración de la información, con la necesidad de estandarizar los datos. Por otro, en el uso de tecnología que permite identificar y comparar información para establecer conexiones y en consecuencia, pues averiguar, ¿no? Por ejemplo, a través de algoritmos de Machine Learning, quiénes son los integrantes que se deben beneficiar de una determinada cantidad generada de derechos de propiedad intelectual. El uso de tecnologías cloud, por supuesto, y de almacenamiento y procesado masivo en la nube también permite utilizar, digamos, grandes cantidades de información y procesarlas en muy poco tiempo. Toda esa tecnología, bueno, pues es parte de los trabajos que Rule 11 ha desarrollado para entidades de gestión. En particular, también parece muy relevante todo lo relacionado con precisamente, como decía, el conocimiento, con todo aquello que hace que los datos tengan vida, que cobren sentido y que de alguna manera aporten información y reflexiones, ¿no? Para que los agentes en el ecosistema pues puedan tomar mejores decisiones, ¿no? En ese sentido, pues las tecnologías, digamos, de web, visualización, consulta, todo este tipo de ámbitos están muy presentes en nuestro trabajo y es parte de lo que la industria demanda en estos momentos. Por último, a modo de conclusión, filosofía de Rule 11 en este contexto y que entendemos que es una filosofía transversal para todos los agentes del ecosistema. Bueno, es importante identificar oportunidades y explorarlas desde una perspectiva emprendedora. Nosotros además le añadimos un ingrediente más, es que sea una perspectiva emprendedora, un espíritu emprendedor que por tanto también implica transformación y en el contexto en el que nos encontramos pensamos que esa transformación puede llegar de la mano del uso masivo de datos de una manera inteligente. Y nada más por mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Gracias.